que es bastante sencillo, es de los más sencillos que vamos a ver. Y el examen final va a empezar con ejercicios sencillos. Si no aprueban en las primeras, pues se le pone más difícil a cada uno. El primer examen es el ejercicio más sencillo, el segundo ya lo voy complicando. Bueno, acá tenemos un ejercicio en el cual tenemos un generador que está funcionando a 10.5 kV, que mediante este transformador 1 eleva a 63 kV y transmite su potencia por a través de esta línea 1 hasta este otro transformador T2 que rebaja de 63 kV a 10 kV. En la barra se produce la falla tripolar, o sea, la corriente de cortocircuito tripolar, con contacto a tierra o sin contacto a tierra, es lo mismo. Habíamos dicho que tenían el mismo resultado. Los datos de cada medio de operación del generador, aquí están los datos del generador, potencia 60 MVA y reactancia subtransitoria sincrónica en por ciento, 12%. El transformador T2, que trabaja en 10.5 a 63 kV, tiene una potencia 40 MVA y una tensión de cortocircuito MUSUS K1 del 10%. Estos son datos técnicos del transformador. La línea aérea tiene los siguientes datos técnicos. XL chica, X chica L sub L1 es la reactancia en ohmios por unidad de longitud, 0,4 ohmios por kilómetro. Y la longitud 1 es de 22 kilómetros. En la base 63 reduce este transformador T2 y tiene una potencia de 12 MVA, una MUSUS K2 del 8%. Entonces, este es un cortocircuito con alimentación simple. Con alimentación simple. Es el caso más simple de cortocircuito. ¿Por qué? Porque tiene una sola alimentación, es decir, la corriente que va a circular por el lugar de la falla, la corriente que va a circular aquí en la falla, va a ser la que entrega directamente este generador. Este generador va a entregar una corriente que es la que va a circular por acá, por la barra esta. Entonces, vamos a seguir los pasos que enumeramos en la clase pasada. El primer paso es elegir una tensión base U sub B, que debe ser la del lugar de la falla. Si miramos el circuito, la falla es en el nivel de 10 kV, es la barra de 10 kV. Entonces, la U base tiene que ser 10 kV. Muchos estudiantes, compañeros de ustedes, me toman cualquier valor. Fíjense que acá tenemos tensión 10.5, 63 y 10 kV. Tres tensiones. Me toman cualquier valor y debemos elegir esta que debe ser la de la falla y debe ser para todos los medios de operación. Ahora vamos el paso número 2, es el cálculo de las impedancias absolutas de los medios de operación referidas a la tensión base de referencia. Y además vamos a decir que como el cortocircuito es en alta tensión, o sea, es en 10 kV, vamos a despreciar las resistencias de los medios de operación. Recordando que estos generadores, transformadores y líneas aéreas tienen resistencia y tienen reactancia, pero como es en alta tensión, la vamos a despreciar la resistencia. Entonces, nos vamos a la fórmula,
tenemos que poner los generadores, transformadores y líneas aéreas. Primeramente, del apunte anterior, las reactancias subtransitorias del generador en ohmios va a ser X segunda S en por ciento sobre 100 por la tensión base al cuadrado en kilovolts sobre la potencia del generador. Fíjense de que en esta fórmula todo lo que antes era tensión nominal va a figurar por tensión base. Entonces va a ser X segunda S es 12%, lo dividimos entre 100 y la tensión base es 10 kilovolts y la potencia es 60 MVA. Operamos esto y el resultado es 0,2 ohmios. Es decir, si las tensiones están dadas en kilovolt, potencia MVA, el resultado es en ohmios, como está aquí en la fórmula. Muchos despistados porque no han estudiado y no asisten a estas clases que estamos dando, que acá deberían ya no faltar nadie. Como es el generador, se van al generador del ejercicio y fíjense que el generador está trabajando a 10.5 kilovolts. Entonces, dice el generador está trabajando a 10.5 kilovolts. Entonces, aquí en esta tensión le vamos a poner 10.5 kilovolts. Mal, porque la tensión base es la del lugar de la falla. Si me ponen 10.5 kilovolts, esta reactancia que va a haber acá, que va a ser un poquito mayor, va a ser referida a 10.5 kilovolts. Y cuando hagamos el circuito equivalente tenemos que referirla a la tensión del lugar de falla. Se hace más largo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, si tomamos esta fórmula, sale directa la reactancia referida al lugar de la falla. Transformador T1. De teoría, la reactancia del transformador T1 en ohmios es mu sub S1 en por ciento sobre 100 por la tensión base en kilovolt al cuadrado sobre la potencia del transformador 1 en MVA. Veamos, necesitamos en la fórmula mu sub S1. Vámonos a ver si está ese dato. En el transformador 1 no está mu sub S1, pero está mu sub K1. Y como este mu sub K1 es grande, es mayor al 5%, de teoría hemos dicho que cuando mu sub K1 es mayor o igual al 5%, entonces mu sub S1 va a ser igual a mu sub K1. Es decir, el mu sub R va a ser despreciable. Entonces, es por eso que aquí, en el caso del transformador, fíjense, en este mu sub S1, aquí, este mu sub S1, he tomado el valor que es igual a mu sub S es igual a mu sub K. Porque de teoría hemos dicho que si mu sub K es mayor o igual al 5%, mu sub S es igual a mu sub K. Entonces, en este caso, mu sub S1 va a ser igual a mu sub K1. Y mu sub K1 es 10%. Entonces ponemos 10% acá sobre 100. La tensión base al cuadrado en kilovolt sobre la potencia del transformador, que es 40 MVA. Ese resultado es 0,25 ohmios. Y repito, esta es la reactancia del transformador referida al lugar de la falla. Porque me pueden poner acá en U base, el transformador T1 tiene dos tensiones, 10.5 y 63. ¿Cuál pongo? Dice el estudiante. No, la que tiene que poner es la del lugar de la falla. Vuelvo a repetir. Entonces ya está
el transformador 1. Luego tenemos la línea aérea 1, que su fórmula es la reactancia de la línea aérea 1 en ohmios. XL1 grande va a ser XL1 chica en ohmios por kilómetro por la longitud 1 de la línea en kilómetros, que hasta aquí, perdón, este producto XL1 por L1 es los datos a 63 kilovolts, pero como la falla es a 10 kilovolts, acá, a 10 kilovolts, hay que referir esos datos a esa tensión de la falla, para lo cual la fórmula esta, estos datos que serían a 63 kilovolts, hay que multiplicarlo por la tensión base sobre la tensión de la línea 1 elevado al cuadrado, donde U sub L1 es 63 kilovolts, que es la tensión de la línea. Entonces, con eso ponemos los valores de XL1. XL1 chica va a ser 0,4 ohmios por kilómetro, la longitud L1 22 kilómetros, U base 10 kilovolts y la tensión de la línea 63 elevado al cuadrado da 0,22 ohmios. Ya hemos calculado la reactancia de este generador, de este transformador y de esta línea 1. Nos falta del transformador 2. Entonces vamos a calcular la reactancia del transformador 2. Aquí está. La fórmula ya la teníamos antes. XT2 en ohmio, mu sub S2 en por ciento sobre 100 por U base en kilovolt al cuadrado sobre la potencia del transformador 2 en MVO. Nos vamos a ver los datos. Disculpen que le mueva la pantalla. Los datos de este transformador 2 son potencia 2 MVA y mu sub K2 8%. Entonces, mu sub K2 es mayor del 5%, es 8. Entonces, mu sub S2 va a ser igual a mu sub K2. Entonces, otra vez decimos que si mu sub K es mayor al 5%, mu sub S va a ser mu sub K. Es por eso que este mu sub S2, que no lo tenemos, va a ser igual a mu sub K2, que sí lo tenemos. Entonces reemplazamos la tensión base y la potencia del transformador y operamos y nos da 0,67 ohmios. Entonces ya hemos calculado todas las reactancias de los medios de operación, que eran 4, un generador, 2 transformadores y una línea aérea, referidas a la tensión base de referencia. El tercer paso es dibujar el circuito equivalente unipolar. Y habíamos dicho que es posible porque el circuito es trifásico y la falla es trifásica. Entonces podemos trabajar con una fase. Entonces nos vamos a ir al circuito que nos dan el ejemplo. Aquí. Y miren lo siguiente. Este generador está en serie con el transformador T1, está en serie con la línea 1 y está en serie con el transformador T2. O sea, los 4 medios de operación están en serie. Entonces, en el circuito equivalente, tenemos que poner los 4 circuitos equivalentes en serie. Aquí está.
Fíjense, entonces, aquí donde estoy marcando la pantalla, es el circuito equivalente del generador. El generador que va a trabajar a 1.1 de base sobre raíz de 3 en serie con la reactancia subtransitoria del generador por J. ¿Ya? No estamos poniendo aquí la resistencia del generador porque decimos que la estamos despreciando porque el cortocircuito es en alta tensión. Entonces, repito, ya hemos dibujado el circuito equivalente del generador. La fase y el neutro. Luego viene el transformador T1. El transformador T1 tiene este circuito equivalente. Ya lo hemos dado, los circuitos equivalentes, los dibujos. Entonces, en la fase vamos a tener JXT1 y en el neutro nada. Y como está en serie con el generador, entonces la fase la ponemos en serie y el neutro lo ponemos en serie. Luego tenemos la línea 1 que está en serie con estos dos. Entonces, la línea 1 va a tener un circuito equivalente, como está el marcado también. En la fase va a estar la reactancia de la línea 1 por J en la fase y en el neutro la raya nada más. Y este circuito lo enchufamos con el anterior porque están en serie. Y nos falta el transformador 2. El transformador 2 tiene un circuito equivalente similar al del transformador 1. En la fase una JXT2 y en el neutro nada. Bueno, y aquí, entre este punto, que es la fase, y el neutro, se produce la falla. Entonces hacemos la falla acá. Fíjense, hemos dibujado ahí la corriente, la unión. Estamos haciendo el cortocircuito, en este caso va a ser de una fase. Estamos haciendo el cortocircuito entre la fase y neutro que equivale a hacer la falla acá. Acá, equivale a esa falla. Bien, entonces, de esta manera ya hemos dibujado el circuito equivalente. Esta es una forma de dibujar el circuito equivalente con su fase y su neutro. La otra forma es dibujar la fase y la tierra, nada más. Fíjense de que en el caso del generador, la fase está por acá, el generador, y este es el neutro que está potencial cero o tierra. Entonces, es lo mismo que acá pongamos tierra. Entonces, tendríamos este circuito equivalente. En el neutro ponemos tierra. En el transformador T1, este lo dibujamos en serie con el anterior y como no hay FEN acá, este conductor de neutro es como si no estuviese por el momento. La línea aérea L1 también está en serie, la colocamos 0 y este neutro es como si no estuviese. Después lo vamos a dibujar. Y el transformador 2 también la fase está acá y el neutro es como si no estuviese. Entonces, y aquí es la fase y acá es el neutro o tierra. Entonces, tenemos que dibujar ahí, aquí es la fase y acá es el neutro o tierra y ahí el lugar de la falla, por ahí va a circular la I segunda KP. Fíjense que si unimos estas dos tierras, tenemos el mismo circuito de más arriba. ¿Ya? Normalmente cuando los circuitos son sencillos, trabajamos con el de arriba. Y cuando son muy mallados, conviene trabajar con el de abajo.
ya, no, ya va a aparecer. Cuando veamos más ejercicios, vamos a ver lo que estamos hablando. Bueno, ya dibujamos el punto 3. El punto 4 es reducir todo este circuito equivalente, a 1 o el de arriba. No voy a trabajar con el de arriba. A 1 con un generador en serie con una única reactancia. Fíjense que acá las reactancias están en serie. Entonces, si las sumamos estas reactancias porque están en serie, lo que vamos a tener es la suma, con lo que vamos a llamar reactancia equivalente. Entonces, en el cuarto paso, vamos a dibujar el circuito reducido. Entonces, vamos a tener este generador 1.1 U base sobre raíz de 3 en serie con la reactancia JX equivalente, y entre estos dos puntos tenemos la falla. Fíjense que eso lo hemos obtenido sumando estas reactancias. Esa va a ser la suma, es la reactancia equivalente. Entonces, fíjense de que más abajo, aquí, la reactancia equivalente va a ser la suma de la X segunda G. Estoy buscando mi cursor. Ya está. X segunda G más XT1 más XL1 más XT2, porque las 4 medios de operación están en serie. Sumamos 0,2, 0,25, 0,22, 0,63 ohmios, que ya lo hemos calculado en el punto 2, y nos da una X equivalente de 1,34 ohmios. Bueno, resolviendo este circuito por Kirchhoff, esta FEM va a ser igual a la caída de tensión, esta I segunda KP por JX equivalente. O sea, de ahí despejamos I segunda KP, que nos va a dar esta expresión. Entonces, con esa expresión ponemos los valores que hemos calculado. 1.1 por la tensión base sobre raíz de 3 sobre J por 1,34 ohmios. Hacemos la operación de esto de 1.1 por 10 raíz de 3 y 1,34 y me da 4,75 kilovolt. Kilovolt sobre ohmios es kiloamperios. ¿Ya? Yo ya lo sé, por eso lo puse. Si ustedes no lo saben, estos kilovolts los pueden poner en voltios. Es multiplicar estos 10 por 1000. Entonces va a ser acá 10.000 voltios dividido esto en ohmios. Voltios sobre ohmios nos va a dar amperios, nos va a dar 4.750 amperios. Como la corriente de cortocircuito siempre se la da en Ka, es por eso que yo estoy trabajando en Ka. Esto me da Ka 4,75 Ka sobre J. Y 1 sobre J de las matemáticas de los números complejos es menos J. 1 sobre J es menos J. Entonces, esta corriente I segunda KP menos J 4,75 K, si queremos representarla gráficamente, quiere decir, tomamos como referencia la tensión de la fase U base sobre raíz de 3, la tensión de la falla, la tensión de fase, porque está dividida entre 3, y el menos J quiere decir que está trazada la corriente 90 grados, por eso la dibujo acá, atrasada 90 grados, si el sentido positivo es contrario a las agujas del reloj. Eso significa la menos J, que cuando se produce el cortocircuito, si la
si la tensión en estudio justamente está pasando por este eje de referencia, por la horizontal, la corriente va a estar atrasada 90 grados. Fíjense de que bueno, 1 sobre J es menos J. En este punto no se tuvo que aplicar Thevenin. ¿Por qué? Porque el cortocircuito es con alimentación simple. Pero si queremos aplicar Thevenin, lo podemos hacer. Fíjense, nos vamos a ir al punto 3 para dibujar el punto 4. Para ir al punto 4 del circuito equivalente tenemos que aplicar Thevenin. Entonces, ¿qué nos dice Thevenin? Thevenin nos dice que debemos cortocircuitar este generador, dejando afuera las reactancias del generador, y en el lugar de la falla colocamos el generador ficticio de Thevenin. O sea, es como si este generador lo hayamos pasado acá, lo hayamos dado vuelta nada más. Entonces, nos vamos a ir aplicando Thevenin. Entonces, aplicando Thevenin en el paso 3, ahí tenemos. Hemos cortocircuitado el generador dejando afuera su reactancia y en el lugar de la falla pusimos el generador ficticio de Thevenin que sigue trabajando a 1.1 UAC sobre raíz de 3 y por aquí va a circular la corriente y segunda KP, como habíamos dicho antes. Como habíamos dicho aquí. Aquí la corriente circula por acá. Entonces ya aplicamos Thevenin. Entonces hacemos desaparecer este generador y nos queda el circuito más limpio abajo. Este otro es igual al circuito equivalente, pero el generador lo hemos cambiado de lugar. Entonces, si sumamos estas reactancias, nos va a dar esta reactancia equivalente. Y por acá va a estar el generador ficticio de Thevenin. Entonces, la reactancia equivalente sigue siendo la suma 1.34. Resolvemos el circuito nos va a dar la misma fórmula. Nos da la misma fórmula. Pucha, no sé por qué no me quiere. ¿Ya? Entonces, nos va a dar la misma fórmula. 1.1 base sobre raíz de 3 de Jx equivalente. Reemplazamos los valores y me da 4,75 Ka sobre J. Y es igual menos 4,75 Ka. El mismo valor. Acá estoy haciendo una demostración de acá que era 1 sobre J, ¿a qué es igual? Fíjense, aquí está el cálculo. 1 sobre J va a ser igual, si multiplicamos arriba por J y abajo, la igualdad no se altera. Queda J sobre J por J, J sobre J cuadrado. De la teoría de números complejos, J cuadrado es igual a menos 1. Entonces sería igual J sobre menos 1, que es igual a menos J, ya que J cuadrado es igual a menos 1. Ahora vamos a calcular el paso 2 para un tiempo de apertura del interruptor, pero TK igual 0,1 segundo. Vamos a calcular la corriente de interrupción o de apertura. Como es un cortocircuito con alimentación simple, I sub A va a ser mu sub G por I segunda KP. Tenemos que ir a la gráfica. ¿Perdón? Ahora tenían que ver Pueden. si se va a hacer o no se va a hacer. Jóvenes, por favor,
Benjamín Serrano. Tu micrófono, brother. Bueno, a ver, antes que se me corte la clase, a ver, voy a hacerlo bien. Voy a grabar una nueva clase y entramos de nuevo, ¿ya? Por favor. Les aviso por el celular. Voy a dejar de compartir P sobre la corriente nominal, ¿ya? Entonces, no hemos, el I segunda KP ya lo tenemos, es el 4,75. La I nominal la vamos a sacar del generador, pero referida al lugar de la falla. Entonces, mu sub G, vamos a utilizar esta fórmula. La potencia del generador, raíz de 3 por U base por I nominal. Como acá estamos poniendo U base, esta potencia va a estar referida a la tensión de la falla. La potencia del generador a 10.5 sería acá U sub N. No, pero todo tenemos que referirla a la tensión U base. De acá despejamos IN y nos da 60 MVA, que era la potencia del generador, dividido en raíz de 3 sobre la tensión base, la del lugar de la falla, y MVA sobre kilovolt es kiloamperios. Esto da 3,47 kiloamperios. Si por ahí no saben cuánto es esto, estos 60 MVA lo llevan a volt ampere. Sería por multiplicarlo por 10 a la sexta. Y los kilovolt llevarlo a volt, multiplicarlos por 10 al cubo. El resultado de la corriente va a ser en amperios. Y después lo divide entre 1000 y les va a dar K. Entonces, ya está I sub N. Entonces, podemos hacer el cociente de I segunda KP sobre I sub N. 4,75 sobre 3,47 nos da 1,37. Entonces, con este valor nos vamos a la gráfica de mu. Acá está la gráfica de mu. Fíjense que en abscisa esto, están los valores 0, 1, 2, 3 y segunda KP sobre I sub N, que hemos calculado, que es igual a 1,37. Acá está. Aquí lo he puesto. A ojo, entre 1 y 2, por acá es más o menos 1,37. Entonces, de ahí me voy verticalmente hacia arriba y corta la gráfica acá, donde las tres coinciden. Entonces me voy a la izquierda y el mu del generador es 1. Mu del generador es 1. Entonces, nos vamos a nuestra fórmula y reemplazamos I sub A, mu sub G por I segunda KP, nos da 4,75 kiloamperios para un tiempo de apertura del interruptor de 0,1 segundo. Entonces, ya hemos calculado los dos valores que nos pedían. Entonces, ya hemos terminado el ejercicio. Hemos terminado el ejercicio. Vieron que era sencillo de seguir los pasos de la teoría nada más. Nos vamos a ir al comienzo, acá, el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la corriente en el lugar de la falla, ahí, y segunda KP,
es 4,75 kiloamperios y la corriente de apertura es 4,75 kiloamperios. Entonces, si queremos poner un interruptor aquí, ¿para qué es eso? Para poner un interruptor, pues. Entonces vamos a poner un interruptor. Podría yo colocar aquí un interruptor. Lo voy a poner largo para que lo noten. Ahí, antes de la barra. Un interruptor de potencia. Ese interruptor de potencia va a trabajar a 10 kilovolts y tiene que tener una corriente de interrupción o de apertura mayor o igual al valor que hemos calculado, a 4,75 kA para un tiempo de 0,1 segundo. Entonces, si hacemos la falla acá en la barra, este interruptor va a saltar y hace desaparecer la falla, hace que no haya daño en el sistema. Bien, jóvenes, hemos visto un ejercicio muy sencillo. Muy sencillo, voy a dejar de compartir pantalla y quiero escuchar sus opiniones. Quiero escuchar sus opiniones. Ingeniero, Si hay alguna cuando duda. USBS es menor a 5, ¿en qué variaría, ingeniero? ¿Perdón? Hemos colocado que USBS, MUSUBS es igual a U sub K porque Ah, ya, en los es mayor a transformadores. 5. Sí, sí. Claro, en la teoría del transformador, hemos dicho, se demuestra, o sea, mu sub K es igual a mu sub R más J mu sub S. O sea, tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Y se demuestra que para los transformadores, cuando mu sub K, esa tensión de cortocircuito, es mayor al 5%, ya ese mu sub R es despreciable. En ese caso, mu sub K es igual a mu sub S. ¿Ya? Es un dato que ayuda a tratar de no hacer cálculos, ¿ya? Pero lo demuestra la teoría eso. Si, por ejemplo, hayamos dado, a ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Si, por ejemplo, en este transformador T1, haya yo puesto de dato mu sub K 4% en lugar de 10%, 4% es menor que 5, ¿no es cierto? En ese caso, ya tengo que calcular el mu sub S, tengo que calcularlo, ¿ya? Tengo que calcularlo. A ver, voy a explicarle de otra manera. Me voy a salir de acá, de este archivo. Nos vamos a ir a la teoría de la clase pasada. Ya. Acá. En el punto 2 vamos a tener los datos de todas las impedancias de los medios de operación. Fíjense, aquí está el transformador de 2 arrollamientos. ¿Ya? Fíjense, acá lo voy a marcar. Fíjese lo que le acababa de decir, que mu sub K es esto. ¿Ya? Si más a la izquierda, fíjese, decimos que si mu sub K es mayor de 5%, mu sub S es aproximadamente igual a mu sub K. Entonces, eso significa que para que sea eso igual, este mu sub R es 0.
Fíjese, si lo pongo 0, mu sub S es igual a mu sub K. ¿Ya? Pero si mu sub K hubiese dado yo 4% de dato, entonces ya necesito calcular mu sub S y mu sub R. O sea, para calcular mu sub S, tendría que, de esta expresión de acá, por ejemplo, para calcular mu sub S, ya no diría que es igual a mu sub K. De acá tengo que despejar mu sub S. Va a ser mu sub K al cuadrado menos mu sub R. Acá he calculado mu sub R al lado. Acá vamos a hacer lo siguiente. Quiero calcular mu sub S, va a ser igual a mu sub K menos mu sub R al cuadrado. Extraigo raíz cuadrada y calculo mu sub S, pero tengo que tener el dato de mu sub R. O sea, se me hace más complicado simplemente. ¿Está claro, joven? Sí, ingeniero, gracias, muchas gracias. Ya. Entonces, cuando figura eso mayor al 5%, es más fácil. Vamos a utilizar casos que sean más chicos para verlo. Bueno, voy a tomar asistencia, jóvenes. Más de un rato les voy a mandar este ejercicio y lo que no les mandé en la anterior clase. ¿Ya? Más de un rato, dentro de 1 hora aproximadamente. Y una consulta, ¿el examen Sí. cuándo va a ser? El examen es cuando terminemos de ver los ejercicios. ¿Ya? Sin corrección de exámenes, ¿sí? Todavía no se ha presentado el último cronograma. Las clases terminarían el 31 de diciembre. ¿Ya? Las clases. Y en enero hasta el 17 estaríamos tomando examen. Pero esto se va a postergar un poquito más. Yo creo que 1 semana. Un ratito. Ingeniero, algo cortito, no sé si me puede explicar, por favor. Vamos a... ¿Qué dice? Algo cortito. Usted hizo un diagrama de desfase de 90 grados. ¿Y me puede volver a explicar eso, por favor? Ya. Ya. Un ratito. Un ratingo. Ya, vamos a compartir pantalla. Fíjense que acá resolviendo este circuito,
nos da que la corriente va a ser este valor y la J está debajo. Es lo mismo que ponga I segunda KP menos J por 1.1 U base sobre raíz de 3 de J equivalente. Con lo cual nos va a llegar a este valor. ¿Ya? Entonces, este menos J nos dice que la corriente está trazada 90 grados respecto a la tensión. Este menos J de aquí. Si no haya habido nada, así si el J fuese 0, quiere decir que la corriente está en fase con la tensión. Pero como está el menos J, quiere decir que está trazada. Entonces, tomo como referencia la tensión de fase, que es igual a U base sobre raíz de 3, y como la tensión senoidal se adopta que cuando es positiva, cuando gira al contrario de las agujas del reloj. Entonces el menos J significa que esta corriente I segunda KP, como está acá menos J, tengo que dibujarla atrasada 90 grados. Y fíjese, el sentido de giro del omega es contrario a las agujas del reloj. Si por ahí me haya dado más J, ¿ya? Más J, esta corriente quiere decir que estaría aquí. Estaría aquí, adelantada, así. Y no habría esto, estaría adelantada. Pero en el cortocircuito, como es un fenómeno muy inductivo, entonces siempre la corriente está trazada, porque esta corriente adelantada significa que es una corriente capacitiva y la corriente de cortocircuito no es capacitiva. No sé si me ha entendido, pero eso es de teoría de circuito, no es de cortocircuitos, ¿ya? Eso es de la base de la electricidad. No sé si me ha entendido ahora. Sí, ingeniero, muchas gracias. Hay una gráfica con tres líneas donde hemos calculado el mu, que es igual a 1. ¿Cuándo vamos a usar las 3 líneas? ¿En qué caso? Ah, ya. Normalmente se usa una de las tres, ¿ya? Esta, el interruptor ese, ficticio que para ponerlo, pueden fabricarse con 3 tiempos. Uno, este TK 0,05 segundos, son interruptores violentos, instantáneos. El otro 0,1 segundo y el otro un tiempo mayor a 0,25 segundos. Pero un ratito. Hola. Sí. Ya, ni modo. Ya. Comprar los barbijos. No, si no quieres, no lo compres entonces. Bueno, entonces, bueno, no. Bueno, no grites. Estoy en casa. Chao. Hola. Disculpe, que me llevaron por teléfono. Entonces la pregunta era ¿cuándo vamos a usar las 3 curvas? Normalmente cuando vamos a calcular un cortocircuito nos tienen que decir cuál es el tiempo elegido del interruptor que se quiere poner. Normalmente lo que se usa es la curva intermedia. Entonces, le dan el dato joven a uno, ¿ya? No es que vamos a utilizar las 3, sino una de las 3, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno. Bueno, lo vamos a dejar acá, jóvenes. El miércoles